Hola. Primero agradecer al profesor Antonio por la charla que ha ofrecido, con una gran erudición y con maravillosas cosas sobre Galileo que no conocía, y por eso se lo agradezco. Por otro, me han traído aquí, pero evidentemente porque me han dicho que al mediodía me dio un arroz. O sea, entonces, en el caso de una paella, pues ha sido difícil resistirse y uno coge un avión, ¿no?, con arroz aquí en Alicante, no hay ningún problema. Y por otro, perdonaréis que a lo mejor habrá momentos en los que lanzo como una pregunta, a lo mejor digo, no sé, ¿qué tal? Vamos, la dejo en el aire y decimos antes, a ver si no es cuestión de hacer ahora tampoco un coloquio, pero a lo mejor lanzo alguna pregunta así un poco en plan eco, para que vosotros la reflexionéis o repasemos un poquito lo que sabemos sobre nuestra galaxia en la que vivimos, que es la Vía Láctea. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar y quiero hacer primero un pequeño vídeo, porque lo que es fascinante de la astronomía, no sé si para los profesores, seguramente algunos habéis podido hacer alguna observación astronómica en el campo, espero que fuera de la ciudad, porque en ciudades grandes no se pueden ver estrellas, pero ahora os digo, si alguno ha podido ver la Vía Láctea en el cielo estrellado de forma bien, todo el mundo ha podido ver alguna vez en el campo eso, ese fenómeno, ¿sí? Algunos no, algunos no, algunos no, y no puede ser. Como decía el profesor anteriormente, la ciencia consiste en la experimentación. Entonces, por mucho que te digan en la vida o en la filosofía, o sea, lo fundamental es comprobar y vivir las cosas por uno mismo y ver si lo que te dicen, pues ese cartón piedra, obviamente uno tiene fundamentos que los puede hacer suyos, porque en la ciencia lo más importante es entenderla y hacer que el conocimiento, al fin y al cabo, le reporte a uno una satisfacción, ¿vale? Entonces, por eso digo, hacemos un primer vídeo, pero sobre todo para que a partir de aquí podamos salir al campo fuera de Alicante y ver las estrellas uno mismo. Y si puede ser de la mano de alguien que sepa del tema, mejor. Entonces, va con música, imagino que se podrá escuchar, si no. Sí. Si pudiéramos oscurecer un poquito, no sé si se puede, lo máximo que se pueda. Estas imágenes están hechas con el método de time-lapse, que se llama, que es registrando imágenes durante una noche entera de cómo evoluciona el cielo. El próximo vídeo se puede poner un poquito más alta, un poquito más de juego. Evidentemente, la Vía Láctea no se mueve, como también decía Galileo, en el cielo, sino somos nosotros los que, en el proceso de movimiento de rotación de la Tierra, pues produce ese efecto durante la noche. ¿Vale? De hecho, pasa este con el... Vamos aquí.
Eso, aquí, vale. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, estos serían los dos hemisferios celestes, o sea, lo que podríamos ver, ¿no? Todas las estrellas que podemos ver desde cualquier punto de la Tierra, aunque siempre estamos limitados por, ¿no? por la visión que tenemos desde el punto en que estemos en el globo terráqueo. Y, como veis, esta banda, ¿no? Esta banda difusa, blanquinosa, neblinosa, que aparece en el cielo, que en principio no podemos saber muy bien qué es hasta que no tenemos un telescopio, aparece cruzando, si os fijáis, estos son los polos, aparece cruzando no de forma polar, ¿no? O sea, es curioso porque durante la noche produce como una especie de serpenteo extraño, ¿no? La Vía Láctea, o sea, durante el año y durante las noches parece como una especie de serpiente que va poniéndose norte-sur, este-oeste, y eso es debido a las peculiaridades de cuál es nuestra posición del Sol en la galaxia. Ahora lo veremos. Bueno, esto sería un poquito dentro del... ¿De dónde viene el nombre de Vía Láctea? ¿No? Alguno seguramente lo sabe. Y viene del griego, que entonces en la antigüedad era el nombre, el idioma franco, así como ha sido el inglés hoy en la antigüedad. El griego era la lengua científica. Y nos viene de Kuklos Galaxias. Este es el nombre, como se llamaban los griegos, como llamaban. O sea, es círculo de leche. Kuklos es círculo, Galaxias es leche. Es decir, que de hecho todas las galaxias que llamamos hoy día son una extensión, todas son lácteas, ¿no? O sea, la nuestra es la Vía Láctea, la Vía Galáctica, pero de hecho todas las galaxias han acabado llamándose como la nuestra, todas las que recogemos. ¿Y de dónde viene este nombre? Pues nos vamos a un mito que habla de un personaje que se llama Heracles, conoceréis, ¿no? O Hércules, hijo de Zeus y de una mortal, es decir, por tanto, un héroe, esa mezcla entre el espíritu y la materia, de los viajes de Zeus a la Tierra. Y, a Hera, que es la esposa de Zeus, pues esos deslices, ¿no? de su marido olímpico, pues no le veo muy bien. Entonces aquí vemos a Hermes, pues llevando al pequeño Heracles al pecho de Hera, ¿no? De su madrastra, en un sentido, porque no era hijo de ella, y estaba dormida. Entonces Hermes aprovechó un momento, parece ser, en que acercó al pequeño Hércules al pecho de Hera y chupó de la mamá, pero claro, era Hércules, y como fortachón, entonces chupaba de forma muy fuerte, entonces despertó, dice el mito, a la diosa Hera, y entonces al despertarse Hera y apartar al pequeño Heracles de sí, pues entonces ese chorro de leche inundó el cielo, y así pues desde entonces seguimos llamando a nuestra galaxia la Vía Láctea. Es curioso. Y bueno, siguiendo un poquito la estela del profesor, como decía, ¿no? Pues Galileo fue el primero, aunque había sospechas durante muchos años, ya los mismos astrónomos árabes lo pensaban, él fue el que confirmó, dirigiendo esas lentes hacia el cielo y no para ver barquitos, confirmó que la Vía Láctea estaba formada de miles de estrellas, o sea que esa banda nubosa, ¿vale?, redujada, se podía discernir en diferentes estrellas y por tanto había muchas más estrellas de las que se pensaba en ese momento. Seguimos un poco la historia, vamos a ver un poco ahora la parte histórica, ¿vale?, de cómo conocemos a la Vía Láctea. Y tenemos un personaje que se llama Charles Messier, que es un francés que, además de la Vía Láctea, había objetos que eran difusos, o sea, no solamente estrellas claramente como puntos luminosos, sino que también se veían cosas pues que parecían como una sombrita, ¿sí? No sé si habéis visto alguna vez precisamente la galaxia de Andrómeda, si no la habéis visto, pues sabéis que se puede ver a ojo desnudo como una pequeña marquita en un cielo bien despejado, y aparecían un montón de cosas de estas, ¿no? O sea, cumulitos y cosas difusas, y él hizo un catálogo para diferenciar lo que eran cometas, que también se ven como cosas difusas, de eso. Entonces había esa... Bueno, no se sabía muy bien que eran esas cosas que no eran estrellas.
Curiosamente, un filósofo, que es Immanuel Kant, que hizo pues, sus pinitos también en el tema del cosmos, escribió un libro que se llamaba La teoría del cielo. Y él decía, fijaros, que planteaba la existencia no solamente de planetas, quizás orbitando esas otras estrellas o esos otros soles, como ya decía Giordano Bruno, por cierto, sino que además debían existir otras vías lácteas. O sea, tenía esas manchitas que se veían en el cielo, para Kant, él pensaba que podían ser otras galaxias, otras, como él llamaba, universos, islas, ¿vale? Que no podíamos distinguir porque estaban muy lejos, pero que eran otros, digamos, en ese momento no galaxias, sino que él llamaba islas universo. Y él no fue muy, digamos, no utilizó mucho telescopio, sino que lo hizo pues a partir de razonamientos, esta conclusión. Nos vamos ahora a William Herschel, que es un portentoso astrónomo alemán, nacido alemán, pero adoptado por los ingleses. Y lo que veis aquí es el primer mapa, ¿vale?, del universo. Lo veis que es bastante rudimentario, estamos en 1783, ¿sí? Y él dibuja más o menos cuál podría ser la forma del universo. Y se creía que la forma del universo era básicamente la Vía Láctea, o sea, que vivíamos dentro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea era el universo, ¿sí? ¿Qué veis de detalle aquí? Antes hemos cambiado, ¿no? Como decía el profesor, ya pasaron unos cientos de años, se cambia a la Tierra por el Sol en el centro del universo. Pero el Sol seguía, hasta pasados muchos años, siendo el centro. Si os fijáis, no está en el centro, ¿vale? Herschel es de los primeros que se da cuenta de que el Sol también se está moviendo. También se está moviendo. Y de que no ocupaba precisamente el centro de su mapa, de su Google Maps, ¿no?, de la época, que era muy artesano, ¿vale?, sino que el Sol también se estaba desplazando. Nos vamos hasta 1920 en la historia, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Hay un debate, fijaros que algo más de 100 años, todavía no estaba dirimido el tema sobre qué vivíamos en la Vía Láctea y cómo era esta Vía Láctea, ¿sí?, de la galaxia. Así que hay los partidarios del astrónomo Ian Curtis, que decía que sí, esas otras cosas que hemos dicho antes, ¿no?, esas cosas difusas que se ven, son otras formaciones enormes también de estrellas. O tenemos aquí a Shapley, que tenía un cartel tremendo, porque era un tremendo astrónomo, pero como decía también el profesor antes, no todos, a veces nos equivocamos, y en eso estaba equivocado. Había hecho grandes aciertos en astronomía, pero él pensaba que esas cosas que se veían difusas eran simplemente cosas periféricas a la Vía Láctea. O sea, que todo es Vía Láctea y eso simplemente eran cosas periféricas. ¿Vale? ¿Cómo se resolvió el dilema? Pues hoy lo sabemos, ¿no? Pero unas que contribuyeron mucho a saber cuál era la verdad de todo ello, eran estas mujeres, este grupo de astrónomas lideradas por Henrietta Svan Leavitt, ¿vale? Trabajaban en Harvard, se han acabado llamando las Harvard Computers, porque lo que hacían ellas era pasarse horas y días y días y días contando estrellas, o sea, calculando el brillo de cada estrella, rompiéndose las pestañas, que es lo que decíamos antes, la tozudez, y cuando uno quiere dedicar a los descubrimientos, pues uno tiene que pasar muchas horas a veces en un trabajo a veces muy pesado, pero que a veces es necesario. Ellas dedicaron muchísimas horas a catalogar estrellas. Y una cosa muy importante que hicieron este grupo de señoras fue encontrar unas estrellas que se llaman cefeidas, que son muy importantes en la historia de la astronomía porque estas estrellas son las que permitieron hacer una escala de distancias para la hora de calcular las distancias en el universo. Fue un primer paso muy importante. Lo que descubrieron fueron estrellas que tenían un brillo fijo,
Es como si dijéramos, he descubierto una estrella que sabemos que tiene, pues, no sé, ¿no? 100 vatios. ¿Sí? Cuando yo sé que esa estrella tiene 100 vatios, pues la puedo poner a una distancia o a otra, y calculando una fórmula sencilla, puedo saber a qué distancia está por la intensidad de la luz que me llega de ella. ¿Sí? Es algo que lo ves de cajón ahora, pero que en ese momento fue una gran revolución. Y precisamente gracias a este descubrimiento de estas estrellas cefeidas, un personaje que seguro que suena, que es el señor Edwin Hubble, ¿no? Todos, menos por el telescopio, que lleva su nombre, lo que hizo fue utilizar estas estrellas para buscarlas en esa galaxia, para, digamos, que no se sabía a qué distancia estaba, que era la nebulosa en ese momento de Andrómeda, y al descubrir, al poder calcular la distancia con esas estrellas que estaban en esa galaxia, descubrió que estaba a 800.000 años luz de nosotros. ¿Sí? Esta distancia que Hubble propuso, mostró en un trabajo, pues ya dio por terminado el debate y dijo, evidentemente, que Andrómeda era otra galaxia que no era la nuestra. ¿Sí? Bueno. De hecho, Shapley, el astrónomo de antes, cuando recibió la carta de Hubble, con la noticia y con las verificaciones que hizo, le dijo a su secretaria pues, que había acabado su carrera, ¿no? Porque había dedicado mucho tiempo a demostrar lo contrario, y cuando Hubble pues, demostró eso, pues Shapley tuvo que reconocer pues, que se había equivocado durante 20 años, ¿no? Que es algo muy sano en ciencia, reconocer los errores. Hubble, en los años siguientes, bueno, hizo un estudio sobre hasta 400 galaxias, nebulosas espirales, y de hecho, pues lo que tenemos un poquito en los años siguientes, en 1936, fue la primera clasificación de galaxias. Sí, como veis aquí, hay galaxias que son prácticamente esféricas, o sea, de todas esas 400 que él fue descubriendo, hizo como una clasificación, por la forma, ¿sí? Galaxias casi esféricas o elípticas, más elípticas, y después veis dos grandes ramas aquí que son estrellas espirales, prácticamente con el núcleo central más redondo, más esférico, o las de abajo que son espirales barradas. Veremos que la nuestra es una de estas, o sea, cuyo centro es más, no es tan esférico, sino más espiral, es como una pequeña barra. ¿Lo veis que hay? Todas estas gradaciones. De hecho, cuando uno se pone a... Bueno, hoy día, lo vemos después, pero hay cientos de miles de millones. O sea, cualquier forma que os podáis imaginar de galaxia, existe. Es como cuando te vas al Amazonas y dices, ¿puede existir un insecto que tenga las antenas en el culo, las patas, no sé qué? Existe. O sea, la vida es tan rica en el universo, no solamente en nuestra naturaleza, sino en el cosmos, que cualquier galaxia que os podáis imaginar, o sea, cualquier forma de galaxia rara, tal, pues seguramente existe en algún rincón del universo. Y, como os decía, o sea, hasta los años 50 no se utilizó la palabra galaxias para denominar a estas especie de nebulosas extra de la Vía Láctea. Aquí tenemos al Hubble, ¿no? El telescopio que ha dado tantas alegrías a tanta gente, ¿no? Con imágenes tan increíbles. Y bueno, os paso ahora un pequeño también para hacer un pequeño así, ¿no? Por tomar aire, precisamente un pequeño, ¿no? Pase pues, de algunas galaxias y sus formas que podemos contemplar en el cosmos. Nada más mucho, ¿no? Son imágenes reales todo, ¿eh? O sea, aquí sí que recreadas por los colores, con diferentes longitudes de onda, pero sí que son imágenes reales.
Vamos con esta imagen. Cada puntito no es una estrella, cada puntito es una galaxia en esta imagen de ultrafondo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Porque cada galaxia está formada del orden, cada una de ellas, del orden de miles de millones de estrellas. Miles de millones de estrellas, cada una. Cada una, seguramente cada estrellita, con muchos planetas a su alrededor, en muchos casos. Bueno, entonces, ¿qué es una galaxia? Yo, como soy también medio filósofo principalmente, amante de la ciencia, quiero pensar que es como una especie de gran ser, ¿no? Porque es una entidad, realmente está recogiendo la forma o si queréis, las células de tantas estrellas, ¿no? Que forman su cuerpo, en un sentido, le dan forma. Eso sí, ahí está este misterioso campo de fuerza, como lo queréis llamar, de la gravedad, y hace que todas ellas mantengan esa dinámica. Y aquí, bueno, pues vemos que una galaxia tiene estrellas, tiene gas interestelar, tiene polvo interestelar, materia, y tiene una cosa que se llama materia oscura, que vamos a ver un poco, básicamente, si podemos explicar algo. ¿Os suena esto de la materia oscura? ¿Sí? ¿Lo habéis oído? Un poco misterioso, o muy misterioso, pero muy importante para entender lo que conocemos. Bueno, también habría aquí, pues habrían agujeros negros, o sea, en extensión hay muchas más cosas, cúmulos, pero básicamente sería esto. Y esta es la imagen, cuando una sonda como esta, que es la sonda Gaia, que ha aportado una información maravillosa sobre el conocimiento precisamente de nuestra galaxia y de las estrellas de nuestra galaxia. Esta es una imagen, pues, precisamente de la Vía Láctea, ¿vale? Aquí la vemos porque nosotros, como vivimos dentro, ahora mismo sabemos, o sea, vemos una banda, ¿no?, en el cielo, pero ¿qué forma tiene la Vía Láctea? Muchos seguramente ya lo sabéis, ¿no? Pero no podemos ver la forma, porque estamos dentro de la pizza, estamos dentro de la masa, y lo que vemos es como intentar conocer Alicante, ¿no? Saliendo a la calle, en una calle de Alicante, y decir, ¿cómo es Alicante? ¿No? Tengo que subirme, ¿no?, en un helicóptero o al castillo para decir, mira, Alicante tiene esta forma. Pero desde el rellano de mi casa, desde el balcón del vecino, pues no sé cómo es Alicante. Nos pasa un poco lo mismo con nuestra galaxia. Entonces aquí hay un vídeo también, os paso. Donde vais a ver cómo esta sonda, que es un telescopio, ha podido hacer estas mediciones asombrosas, porque ha pasado varios años haciendo mediciones, pero de millones de estrellas de la Vía Láctea. Eso ahora se desdobla, el racional hace una medición esférica, y eso está desdoblado. Gaia ha conseguido hasta calcular las velocidades de muchas estrellas, la dirección de las estrellas. Y este es el primer catálogo que hizo la sonda Gaia en el 2016, y este es el segundo, más completo, en el 2018. Pues fijaros que gracias a la información de Gaia, aun estando dentro, porque Gaia está apenas a 1 millón de kilómetros de nosotros, en el punto de Lagrange, con esa información se puede sacar una imagen virtual de cómo es la Vía Láctea, ¿vale? Algo asombroso. Yo sigo pensando que estos trabajos para poder descubrir que nuestra galaxia es espiral, como vivimos dentro, me produce, pues, un reconocimiento de... Bueno, vamos a avanzar aquí porque no quiere... Vale. Bueno, ahí no, que hay otro, espera. Hay otro más, aquí, este. Vale.
Seguimos con algunos vídeos. Vídeos me dan juego, ¿no? Más que escuchar aquí al muñeco hablar tanto, las imágenes siempre. Bueno, si os fijáis, ¿vale? Esto sería la Vía Láctea, como decíamos antes, esto es totalmente virtual, pero aquí describimos los brazos espirales de nuestra galaxia. El brazo de Perseo, fijaos que nacen, estos dos nacen del centro, ¿lo veis? El de Scutum Centaurus, otro de Sagitario que no nacería del centro, ¿vale? Como este mismo de Norma, son dos brazos más que no nacen puramente de la barra central. Y este, el brazo de Orión, es como una especie de llaman de espuela, spur en inglés, que es una conexión entre Sagitario y Perseo. Pero es importante porque en ese brazo de Orión estamos nosotros, ¿eh? Está el sistema del Sol y la Tierra, el sistema solar. ¿Vale? Hay discusión sobre si al final los brazos son 2 o son 4, o eso se acabará dirimiendo quizás con el paso de los años. Y básicamente una estructura de la Vía Láctea, ¿vale? Esto sería visto desde arriba, si pudiéramos, y esto sería la visión que tenemos desde nuestro punto de vista. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro, 100.000 años luz. Todo el mundo se familiariza con lo que es un año luz. Es la distancia que recorre la luz a 300.000 kilómetros por segundo durante un año entero. Es decir, son cosas que ya un poco mareantes, ¿no? Bueno, es muy grande, es muy grande, ¿vale? Esta forma sería el disco. Aquí en el disco es donde pasan las cosas, donde nacen, mueren estrellas, donde hay mucha actividad de vida, ¿eh? En la parte del disco sobre todo, ¿vale? Y el bulbo sería esta parte, como he dicho, un poquito así barrada, que también es muy importante, que vamos a conocer un poco más que hay en ese centro tan brillante de nuestra Vía Láctea. Y después hay estas cositas que veis aquí, que son los cúmulos globulares. También vamos a conocer un poco después, si da tiempo, ¿vale? Que son unos objetos, que son como una especie de campanitas, ya lo veréis, ¿no? Son unos 150 y que también están alrededor del disco de la Vía Láctea. Veremos qué son. Además de esto, digamos que la galaxia tiene lo que se llama un halo, todas las galaxias lo tienen, un halo enorme que tiene a veces hasta 10 veces ese diámetro, o sea, puede extenderse hasta 1.000.000 de años luz, ¿vale? Y es un componente invisible, ¿vale? O sea, bueno, sí que tiene también estrellas, sí tiene gas, ¿vale? Pero este halo es esencial para explicar por qué la galaxia tiene esta forma, ¿eh? Y este halo está constituido, se cree mayoritariamente, de lo que se llama materia oscura. ¿Por qué se pensó? Básicamente, hay muchas más teorías, pero sobre todo las estrellas, o sea, las estrellas que se mueven en la galaxia, deberían responder a las leyes de Kepler. Es decir, cuando una estrella se aleja del centro, como pasa con los planetas, que sabéis que a medida que nos alejamos, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno, todos van más lentitos, ¿sí? En el cielo, más o menos, ¿sí? Entonces debería pasar esto, pero no pasa esto, sino que lo que observamos es que todas las estrellas en los brazos espirales se comportan como si estuvieran en un sólido, o sea, con un mismo movimiento angular, básicamente. Y eso no es posible solamente con la materia visible que vemos. O sea, con la luz de las estrellas que vemos, con la información que tenemos de las estrellas, no es posible esto. Haría falta algo, más materia, digamos, que rellene la rueda, ¿no? De alguna manera, para que todo pueda girar de la forma que se observa. Y la explicación sería esta misteriosa materia oscura. ¿Vale? Yo pongo aquí un ejemplo que me sirve a mí, no sé si os va a servir a vosotros, ¿sí? Pero si entráis en una habitación a oscuras y vierais un árbol de Navidad, ¿qué veríais? Veríais esto, ¿no? ¿Sí? Veis luces, veis estrellas, y bueno, es lo que vemos, ¿no?
decimos, podemos contar estrellas, y pam, pam, las lucecitas, pero si tuviéramos la capacidad de poder ver qué es la materia oscura, que no podemos ver porque no interacciona, o sea, no emite luz, y toda la información que tenemos del universo y todo lo que aprendemos es a partir de la luz. O sea, toda la información que tenemos es a partir de la luz. Si algo no interacciona con la luz, ahí está, dormido, ¿vale? Entonces, si tuviéramos la capacidad de tener un interruptor para ver materia oscura, veríamos que este árbol, aparentemente de estrellitas, se sustenta en un árbol. ¿Sí? Veríamos el árbol que sustenta las lucecitas. No sé si veis un poquito la analogía para entenderlo. Si lo que no vemos es el árbol que sustenta las luces, pero es fundamental porque da la estructura a lo que estamos viendo. ¿Sí? Esa materia oscura que no vemos, no tenemos la capacidad de ver esa materia oscura, de saber cómo es, vería eso. ¿Sí? ¿Sirve el ejemplo? Más o menos. Bueno. Como decía al principito, lo invisible es lo esencial, es invisible a los ojos. ¿Vale? Y a veces en la ciencia es importante seguir intuiciones. A veces, o sea, los datos, y como decíamos antes, las Harvard Computers, es importante esa labor sistemática y tozuda, pero también hay que combinarlo a veces con ideas intuitivas, que a veces rompen los paradigmas cuando una cosa está muy bloqueada. Entonces a veces hay que ver también con el corazón. Un científico tiene que tener corazón a veces para salirse un poco del esquema que lo ha atrapado durante muchos años. Bueno, es mi observación. Bueno, nuestra galaxia está formada por unos entre 100.000 y 400.000, pero con 200.000 millones de estrellas, que es una barbaridad. El doble de las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene unos 100.000 millones de neuronas. También tenemos una Vía Láctea aquí dentro de nuestra cabeza, brillando y chisporroteando, ¿no? También es muy curioso. Y la gran mayoría de estrellas, o sea, bueno, en un estudio, o sea, desde cualquier punto de la Tierra, con una vista bastante buena, podemos llegar a ver hasta 9.000 estrellas. Se ven las 9.000 estrellas. Y la distancia de las estrellas que vemos con nuestro ojo desnudo, ¿vale? Nuestro ojo desnudo solo puede ver estrellas que están en la Vía Láctea. No vemos estrellas de Andrómeda. De hecho, ¿veis este puntito verde? Circulito, ¿vale? Todas las estrellas que vemos en el cielo, todas las que vemos en el cielo, están dentro de este circulito verde. O sea, eso es lo que vemos cuando salimos a ver las estrellas. ¿Vale? Con nuestro ojo desnudo. Con el telescopio vamos ampliando este circulito. ¿Sí? Pero con nuestro ojo desnudo simplemente vemos estrellas que están a apenas de media unos 1.500 años luz de nosotros. Qué pequeñitos somos, ¿no? Bueno. Este es el vecindario, un poquito del Sol, digamos, ¿no? Hay pues, un poquito estrellas como Sirio, Alfa Centauro. Alfa Centauro, que es la estrella más cercana a nosotros, está a 4 años luz. ¿Sí? Y un poco siempre otra analogía para que nos hagamos la idea de esta distancia, o sea, la estrella más cercana, es decir, nuestro vecino del rellano. ¿Sabes? Es decir, voy a saludar a la vecina del rellano en mi escalera, que es Alfa Centauro. Si el Sol fuera una bola de pilates, todo el mundo tiene la idea de una bola de pilates, y la pusiéramos en Alicante, aquí, sí, en escala, la bola de pilates de Alfa Centauro, que es una estrella parecida a nosotros, estaría en Tokio. ¿Vale? En Tokio. Y entre Tokio y el Sol, aparte de algunos planetas y asteroides, no hay nada. Bueno, no hay nada. Hay mucho espacio vacío que también está lleno, pero fijaros la estrella más cercana sería esa bola de pilates en Tokio, a 20.000 kilómetros. Otra cosa que a lo mejor os asombrará es que el Sol da vueltas en torno al centro galáctico. ¿Sí? El Sol también está girando en torno al centro de la Vía Láctea. Tarda 230 millones en hacer una vuelta al centro de la galaxia. Es decir, que más o menos la última vez que estuvimos en el mismo punto
por aquí andaban los señores del Cretácico, ¿no? Los reptiles del Cretácico, de los primeros, no de los últimos. ¿Okay? Y además, esa revolución que hace el Sol en torno al centro galáctico la hacemos con el Sol en un plano inclinado. O sea, esto es el plano del sistema solar y el Sol se desplaza de esta manera. Ahora vamos a verlo, a unos 60 grados. Esto es la razón por la cual vemos la Vía Láctea de esta forma tan extraña, por esta combinación entre el plano de la eclíptica de los planetas y el sistema solar y también esa posición. No solamente gira, ¿no?, y lo hace en sentido con ángulos, sino que además sube y baja. O sea, el Sol, además de hacer esa circunvalación, lo hace de forma como espiralada, ¿vale? Lo hace hasta 5 veces, se cree, que sube y baja del plano galáctico durante esos 230 millones de años. Asombroso, ¿no? O sea, entre dos valles de esa sinusoide habrían 60 millones de años. Y aquí vemos un vídeo, pues eso, donde vais a ver pues cómo nos movemos realmente en la Vía Láctea. Ahí estamos nosotros y otros planetas que comparten con nosotros el sistema solar. Todo gira, en el universo todo está girando, no hay nada que se esté quieto. Si os fijáis, el Sol está avanzando, pero claro, en la estela que seguimos en el plano, siguiendo precisamente la traslación de cada planeta, pues con el tiempo parece dibujarse una helicoide en el espacio, ¿no?, por cada planeta. Porque el Sol avanza y nosotros corremos a la vez. Entonces se forman esos dibujos helicoidales en el tiempo. Veis un poquito lo que hemos dicho de esa especie de movimiento ondulatorio que realiza el Sol. A ver si ahora consigo. Vale. Yo creo que... Perdonad, que... Sí, pasamos ya. Ahí está. Es que tengo que compactar 2 horas y pico de charla en lo que salga en apenas pocos días, pero bueno, vamos allí. Vais a ver ahora también otro vídeo muy bonito, de esos pequeños seres que hemos dicho antes que revolotean alrededor de la galaxia. Estos son los cúmulos globulares que hemos hablado antes. ¿Os acordáis que había unos objetos, estos esféricos, que estaban como rodeando sobre todo el centro de la galaxia? Hacen las angelitas estos de soplas. Bueno, cuando te acercas, son formaciones de millones de estrellas, ¿vale? Curiosamente muy esféricas, muy esféricas. Hay muchos misterios por resolver sobre ellos. ¿Vale? Aquí vemos los que se han encontrado hasta ahora, que son unos 150, si los veis, están todos colocados por aquí, sobre todo cerca del centro galáctico. Y aquí, bueno, hay una clasificación en base a cómo están de compactados, si están más compactados o menos. Y, por ejemplo, nos podemos ir a conocer uno que está en la constelación de Hércules, que es el gran cúmulo globular de Hércules. ¿Sí? Que
se puede ver con un telescopio, unos prismáticos un poco medianitos, se puede ver, que es el M13, está aquí, ¿lo veis? ¿Os acordáis del señor Messier de antes? Os he hablado, Charles Messier, catálogo Messier de 110 objetos. Ese es como el ABC de un astrónomo, que cuando uno empieza a hacer observaciones, pues, los objetos M son muy famosos para hacer un recorrido del cielo de estos objetos. Pues ahora vamos otra vez a ver, vamos a adentrarnos en el M13, en ese cúmulo globular de Hércules. Y aquí sí que son imágenes reales, porque los telescopios que están haciendo es cogiendo luz y entrando con las lentes dentro del espacio. Con el trabajo de días con el telescopio enfocado a una pequeña parte del cielo. Todavía seguimos, vamos entrando todavía más hasta el corazón del pequeño cúmulo globular. Ese es el centro. A ver si pasa. Vale. Bueno, este cúmulo se encuentra a unos 25.000 años luz de nosotros, que es la distancia a la que estamos nosotros también del centro de la galaxia, más o menos, unos 25.000 años luz. Tiene unas 500.000 estrellas, ¿vale?, que se agrupan en 145 años luz de diámetro. Pero la densidad que tiene este cúmulo, o sea, comparado, hemos dicho, ¿no?, nosotros, Alfa Centauro, nuestra región, vivimos 4 gatos, es como si fuera, no sé, ¿no?, Castilla y La Mancha, en comparación con un cúmulo globular que es como si viviéramos en el centro de un cúmulo, o sea, si la Tierra estuviera en el centro de un cúmulo globular, veríamos este cielo, ¿vale? Prácticamente sería casi de día igual que de noche, porque había tanta estrella, o sea, la densidad de estrellas es tan grande que sería abrumador. Lo del concepto de noche estrellada sería algo diferente, ¿vale? Es como vivir, como decíamos antes, en el centro de una gran ciudad, ¿no?, en el downtown, donde todo está ahí con mucha actividad. Y para ver un poquito la diferencia entre, por ejemplo, lo que sería un cúmulo globular, que reúne esas estrellas, que son estrellas viejas, se sabe que las estrellas que forman parte de estos cúmulos globulares son estrellas muy viejas, que tienen casi, la mayoría, la edad del universo, que son 13.800 millones de años, o por ahí, ¿vale? Y después lo que vemos, por ejemplo, en diferencia con lo que se llama, y también encontramos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que son cúmulos abiertos. Un cúmulo abierto, las Pléyades, yo creo que casi todo el mundo ha visto las Pléyades alguna vez, ¿no? ¿Sí? Ahí en Tauro, a la derecha del ojo del Tauro, un poquito más arriba, están las 7 Pléyades. Si no, recordar las Pléyades, hay que verlas, ¿vale? Pues es uno de los cúmulos más famosos a simple vista que se pueden ver, pero en este caso no son estrellas viejas como los cúmulos globulares, son estrellas adolescentes, son estrellas que apenas tienen pues unos 100 millones de años nada más, que han nacido todas juntas y que, como pasa en todas las familias, pues cada una después sigue su camino en la galaxia y vive su vida. En cambio, las de cúmulo globular son más caseras, son de las que se quedan en casa, ¿vale? Y se quedan allí, pues, de hecho. O sea, que hay de todo, de antes, que el universo tiene esta maravilla, ¿vale? Por ejemplo, curiosidades, ¿no? El cúmulo globular M92 tiene una edad como la del universo, con una horquilla, o sea, hay cifras que dan que ese cúmulo es más viejo que el universo, o sea que es un poco extraño, ¿no? Pero son cosas que pasan. Cuando uno hace mediciones, se encuentra con cosas que no cuadran. Por ejemplo, esta es una. Quizás dirán, no, con el tiempo veremos que a lo mejor es menos, pero siguen refinando los datos y sigue insistentemente el cúmulo diciendo, oye, que soy tan viejo como la edad del universo.
y ya estaba aquí. Entonces, eso también nos tiene que sorprender cuando salen estos datos. Y bueno, de ahí vamos a ir a ver un momentito, no sé cómo vamos el tiempo, vamos bien todavía, el centro de la galaxia, ¿no? Que hemos dicho que brilla tanto, el centro galáctico, y en la constelación de Sagitario, curiosamente, la flechita del centauro de la constelación de Sagitario está señalando el lugar más brillante de la Vía Láctea, que es precisamente su núcleo. Vamos a ver qué hay en su núcleo tan misterioso o importante. Pregunta. Entonces, otro vídeo divulgativo para ver qué podemos encontrar cuando con esos grandes telescopios nos adentramos en el centro de la galaxia. Eso siguen siendo imágenes reales, o sea, siempre son imágenes, en este caso del telescopio extra grande de la ESA. Cuando se adentraron en el núcleo, en esa zona brillante, descubrieron que hay también muchas estrellas, pero que todas orbitan o dan vueltas a un espacio aparentemente vacío. Si veis aquí, veis que están dando vueltas, no lo están haciendo a una enorme estrella, lo están haciendo a un agujero negro, que no podemos ver como la materia oscura, porque es negro, porque no emite luz, sino que se la capta todos. Un poquito, aquí sí que han marcado el agujero negro que se llama Sagitario A, que seguramente habéis visto alguna noticia de que hace pocos años han conseguido, ahora veremos una imagen de este agujero negro. Es un gran avance, ¿no? ¿Vale? O sea, se pensaba, digo, claro, ahí hay algo, si todas esas estrellas y grandes estrellas están dando vueltas a algo, hay algo que está sirviendo de eje, ¿no? De centro gravitatorio por el cual todas se están girando. Y esto se hizo gracias a la colaboración entre muchos radiotelescopios. Uno de ellos precisamente está en Andalucía, ¿vale? En Sierra Nevada. Entonces lo que se hizo es colaborar todos esos grandes radiotelescopios parabólicos para crear entre todos un gran telescopio. O sea, trabajando con la medición de todos a la vez, durante días, lo que se hizo es poder construir una especie de telescopio que era como la Tierra, ¿sí? Combinando los datos de todos. Y gracias a ello, pues, si seguimos, ahí, ¿vale? Gracias a la emisión de ondas de radio, porque lo que se han captado son precisamente esas ondas parabólicas, lo que han captado son ondas de radio, los fotones de luz han podido al final construir algo, como veis, que es una simulación, ¿vale? Y esto sí que es una imagen real, ¿vale? Esto lleva años de esfuerzo, O sea, antes de que han publicado esto, han pasado muchos años. Y esto sería lo que sería el agujero negro, El disco de acreción, partículas de gas que emiten mucha luz, y en el centro, como veis, hay ese gran misterio, que es el agujero negro, ¿vale? Si pudiera parar, parece que tenga como una parte así, ¿no? Y otra parte que va por arriba, pero es todo un disco, porque la fuerza gravitatoria es tan fuerte del agujero negro que lo que hace es distorsionar la parte de atrás, ¿sí? O sea que todo realmente es un disco. Parece que tenga también una parte de arriba, pero es porque lo distorsiona gravitacionalmente, ¿sí? Es como que la parte de atrás se ve por arriba del agujero negro. Esto sería la imagen, ¿vale? De Sagitario A. Como veis, en el centro, ¿vale? Aquí está refinada, lo han hecho ya con tema de campos magnéticos, han podido resolver un poco mejor. Lo que podemos ver es la materia que está alrededor del agujero negro, ¿sí? No lo que pasa dentro, ¿vale? Bueno, de hecho os paso esta imagen nos recordará una película de hace unos años, esa seguro que la habéis visto todos, ¿no? Interestelar, ¿sí? Pues hay que volver a ver para aprovechar una revisión.
Entonces aquí tenemos a Gargantúa, os acordáis que se llamaba Gargantúa, el agujero negro donde cae el astronauta, el protagonista, cae dentro y resuelve misterios de agujeros negros ahí con todo aquello. Pero realmente de momento sigue siendo un misterio, ¿eh? O sea, la gravedad es tan grande en un agujero negro, es como que la materia colapsa sobre sí misma y se crea un punto de densidad infinita, algo que para un físico matemático pues algo que tiene solución. O sea, algo, ese punto, ese lugar del corazón del agujero negro es irresoluble hasta ahora. No podemos, como tampoco tenemos información, porque no hemos tenido información, no podemos hacer nada. Y es una singularidad. O sea, nuestras leyes dejan de funcionar cuando uno se pone, ¿no? Los que saben hacer ecuaciones, cuando trabajan sobre ese punto, la física se rompe. ¿Vale? Bueno, entonces se sabe que todas las galaxias, no solo la nuestra, sino prácticamente todas las grandes galaxias espirales, la mayoría, tienen agujeros que llaman supermasivos en el centro. Nuestra galaxia tiene un agujero negro que equivale en masa a 4 millones de soles. 4 millones de soles. ¿Sí? Pero, por ejemplo, M87, que se acabó de ver porque tampoco nos da mucho tiempo, pero M87, que es otra galaxia más grande todavía, su agujero negro tiene 4.000 millones de masas solares. 4.000 millones de masas solares. O sea, menos la potencia que tiene ese agujero negro. Y también deciros que en la galaxia, además del que está en el centro, también hay muchos en el disco de la galaxia. ¿Sí? Por ejemplo, Gaia ha descubierto hace poco uno de ellos. ¿Y cómo lo descubre otra vez ese agujero negro? ¿Cómo lo pensáis que lo descubre? Porque es capaz de ver cómo una estrella gira algo, o sea, gira en torno a un centro en el que no hay nada. Si no hay nada, es que ahí hay un agujero negro. Pero estos agujeros negros son pequeñitos. El del centro, imaginaros que está justo en el centro de una galaxia entera. O sea, es el eje prácticamente de una galaxia entera. Y también, por ejemplo, cuando mueren, o sea, los agujeros negros estelares, que se llaman, se producen en la muerte de las estrellas. Cuando una estrella muere, unas estrellas grandes mueren, que tienen bastante masa, son las que provocan ese colapso, ¿no? Y provocan ese agujero negro. Y, por ejemplo, esta nebulosa, que se puede ver en el cielo con potentes telescopios, que está en la constelación del Águila, ¿ok? ¿Lo veis? Qué bonito, los colores. Esto es la materia, el resultado de una estrella que ha muerto, que ha producido un agujero negro y que además ha repartido materia a todo el espacio. O sea, una estrella cuando muere lo que hace es como reciclar la materia y otra vez, alquímicamente de alguna manera, transformarla y enviarla al espacio. Y curiosamente, este juego de estrellas que mueren y que nacen provoca en las galaxias burbujas. Cuando una estrella grande pues, muere, lo que hace es una onda expansiva, provoca como especie de burbujas, y el Sol, por ejemplo, nosotros estamos habitando prácticamente el centro de una de esas burbujas que se han producido, como decía también Alberto antes, por esas supernovas, por esa especie de explosiones y muertes de las estrellas. Entonces está todo como un quesito, o sea, todo el disco galáctico es como un quesito de Gruyère, todos son burbujitas. ¿Vale? La nuestra se llama la burbuja local. Aquí vemos ya nos queda poquito, con esto quiero cerrar. ¿Vale? Si os fijáis, aquí está el Sol. Y ahora habitamos esta región. ¿Vale? Hace 14 millones de años se produjo estas muertes de estrellas tan potentes, estas supernovas, crearon esta burbuja, el Sol siguió viajando y hemos entrado en esta burbuja que ha creado esas supernovas, y ahora estamos prácticamente en el centro.
Lo curioso es que la superficie de esas burbujas, que es como la materia de esas estrellas, son la zona donde nacen estrellas nuevas. O sea, el contacto entre las burbujas, el contacto entre burbuja y burbuja, es donde se produce el nacimiento de las estrellas nuevas, en el disco galáctico. También dicen que una de las cosas por las cuales vivimos en un planeta, en un sistema solar bastante estable, es que estamos justamente en el centro de una zona que no tiene mucho tráfico. Entonces nos da bastante estabilidad. Si viviéramos en una zona con mucha radiación, sería más difícil que la vida tal cual la conocemos se pudiera producir. Y bueno, ya creo que no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Vamos con el último vídeo, que es muy bonito, que precisamente va a hablar de una zona que seguramente también nos suena, la nebulosa de Orión. ¿Sí? La nebulosa de Orión, ¿suena a todos? ¿Sí? Porque ese es un lugar precisamente donde, así como mueren estrellas, pueden producir agujeros negros, ¿no? Y tal, en la nebulosa de Orión están naciendo continuamente estrellas. Hay parte virtual y parte, digamos, de datos, pero para que es muy bonito el vídeo, vais a ver. No más. Ya estamos en la burbuja. Ahí vamos. Para ello iremos hacia, ¿veis? La constelación de Orión, que es muy famosa, ¿no? Con las tres cinturón, con las tres Marías. Y justo debajo, a medida que vamos entrando, nos acercamos a esta región. Hasta aquí son fotos reales, pero aquí, bueno, ya hay un poco de recreación artística a partir de aquí, porque entramos en una maternidad estelar, entramos en una maternidad de estrellas. Es como una gran matriz, una enorme matriz, en la que están precisamente naciendo estrellas. Son pequeñas esferas, de alguna manera, que acaban concentrando fuerza, hasta que se produce el milagro que hace una estrella, que es luz. Y cuando consiguen la fusión nuclear en su núcleo, algo que no puede hacer un planeta, que solamente es reflejarlo, ellas consiguen producir luz. Pero con el tiempo también, pues, en esta, por ejemplo, justo que es una bebé, ¿no? Aquí tenemos la estrella que justo ha encendido, digamos, su corazón, y alrededor pues tenemos un disco también de acreción, que con el tiempo formará seguramente un sistema de planetas. Y lo mismo que pasa con las galaxias, o sea, cualquier sistema planetario que os podáis pasar por la cabeza, de tamaño, distancias, seguramente se ha descubierto porque es eso. O sea, el universo es tan diverso y tan maravilloso que tiene eso. Y cierro con esta frase de Carl Sagan, que es un gran divulgador. De hecho, pues es de los que, al menos en mi generación, pues, hizo que tuviera mucho interés por la astronomía. Seguramente de muchos de aquí, de ya con 50 y claro, 60 por ahí. Y él decía que estamos hechos de polvo de estrellas. Somos polvos de estrellas. El hierro de nuestra hemoglobina, el zinc, el magnesio, el calcio, todo lo que nos conforma, no viene del Sol. O sea, todos estos elementos químicos han sido producto de estrellas, de generaciones de estrellas anteriores que han creado estos elementos. Nuestro Sol no será capaz de crear el hierro. ¿Sí? O sea, su proceso, el Sol es una estrella pequeña, medianita, ¿sí? Pero él no podrá crear los elementos con los cuales conformamos nuestra vida. Han sido estrellas enormes que en su muerte y en su gran... ellas mueren a lo grande, no nosotros nos vamos apagando, sino que ellas mueren a lo grande y pueblan el universo de toda la tabla periódica de elementos.
Y fijaos la frase que decía Carl Sagan, que somos una forma de que el universo se conozca a sí mismo, ¿no? Bueno, una forma que tenía él de hacer entender cómo al final la conciencia puede surgir, ¿no? Eso por los grandes misterios, ¿no? Aquí lo dejo, ¿vale? Gracias por...